Bienvenidos a mi canal, donde hoy compartimos la notable historia de Jake Freeman, un estudiante universitario de 20 años con un toque dorado. Con una doble especialización en matemáticas aplicadas y economía en la Universidad del Sur de California, Freeman hizo un movimiento estratégico que lo convirtió en multimillonario en cuestión de semanas. Quédate hasta el final y manténgase atento mientras revelamos el cautivador viaje de un joven que desafió la sabiduría de inversión convencional y alteró dramáticamente el curso de su futuro financiero. La historia de nuestro protagonista realmente comienza en julio de 2022, cuando decidió jugar un juego de alto riesgo con Bed Bath & Beyond, un minorista de productos para el hogar al borde del declive financiero. Freeman hizo una apuesta monumental, compró casi 5 millones de acciones de la compañía a un precio sorprendentemente bajo de menos de $5,50 por acción. Su inversión total ascendió a la friolera de $27 millones, una cifra que atrajo considerable atención, y desató mucho debate sobre el origen y la legitimidad del importante capital inicial. Profundizando en la estrategia de inversión de Freeman, descubrimos elementos que prepararon el escenario para su meteórico ascenso. Creía que la asediada empresa podría cambiar el rumbo emprendiendo una reorganización estratégica de la deuda. Esta creencia, respaldada por un riguroso análisis del mercado y una astuta comprensión de los principios económicos, formó la columna vertebral de su audaz juego financiero. El giro sin precedentes en la narrativa se produjo cuando, en menos de un mes, el valor de las acciones de Bed Bath & Beyond aumentó exponencialmente. Desde su escaso valor inicial, se dispararon a unos formidables $27 por acción, una medida que conmocionó a los profesionales de la industria y a los observadores del mercado, y catapultó el patrimonio neto de Freeman a alturas estratosféricas. Sin inmutarse por el vertiginoso giro de los acontecimientos, Freeman capitalizó astutamente el creciente valor del mercado, descargando su formidable alijo de acciones por la asombrosa suma de $130 millones, y embolsándose una ganancia exorbitante de aproximadamente $110 millones. En medio de la abrumadora aclamación que recibió el joven genio, las preguntas sobre el origen de su capital de inversión inicial ocuparon un lugar central. La fuente aparentemente ambigua de su importante alcance monetario desató especulaciones y controversias, proyectando indeleblemente una sombra sobre el fenomenal logro del prodigio. Cabe destacar que la nube de sospechas se oscureció aún más debido a la participación de Freeman en varios foros de Reddit y Twitter, donde discutió sus estrategias de inversión. Esto, a su vez, provocó intensos debates sobre el alcance de la influencia de las redes sociales sobre los mercados financieros, especialmente en lo que respecta al controvertido fenómeno de las acciones meme. En un mercado alcista sin precedentes, la trayectoria de Freeman es un testimonio del impacto sísmico que pueden producir las acciones meme, y del potencial de creación de riqueza que suponen movimientos financieros audaces y no convencionales. Sin embargo, al mismo tiempo plantea una serie de cuestiones complejas y polémicas sobre la transparencia, las regulaciones del mercado y la delgada línea entre el discurso legítimo del mercado y la acción potencialmente distorsionadora del mercado. El debate generalizado y persistente sobre estas cuestiones subraya las implicaciones de gran alcance del audaz juego financiero de Freeman. La historia de Jake Freeman es un estudio de caso sobre inversión de alto riesgo, que profundiza en los dilemas que plagan el mundo financiero contemporáneo. Abrió una caja de Pandora de debates multifacéticos en torno a la rendición de cuentas, la confianza y el impacto de las plataformas sociales nacientes en estructuras de mercado centenarias. La acumulación exponencial de riqueza de Freeman puede haber ocurrido prácticamente de la noche a la mañana, pero las repercusiones que desencadenó en el volátil océano del mundo financiero han sido de largo alcance y duraderas. Hoy nos encontramos en un momento en el que la historia de Freeman personifica el dinamismo, la volatilidad y el entusiasmo del acelerado mundo de la inversión moderna. Su narrativa se desarrolla en el contexto de una revolución del mercado, donde se cuestionan normas y prácticas establecidas desde hace mucho tiempo, y donde ideas nuevas y disruptivas compiten por ser aceptadas, resonando con el rotundo llamado al cambio que caracteriza el panorama financiero del siglo XXI. La intrigante historia de Jake Freeman nos impulsa a cada uno de nosotros a reflexionar sobre el panorama de inversión predominante y cuestionar verdades más profundas. Nos desafía a desentrañar las fuerzas duales de oportunidad y riesgo que pulsan bajo las capas visibles de la dinámica cambiante del mercado. Nos impulsa a examinar los modelos existentes de creación de riqueza y reconocer la naturaleza en constante evolución del mundo financiero. La pregunta fundamental que evoca la narrativa de Freeman es si su historia es una mera anomalía en los anales de las finanzas o si presagia un cambio tectónico en la estrategia de inversión.
Es un ejemplo único de la inteligente maniobra financiera de un joven o marca el comienzo de una nueva era en la que las estrategias no convencionales y el comentario social reinan supremos, superando eficientemente los enfoques financieros tradicionales. La historia de Jake Freeman trasciende su contexto individual y ofrece un recordatorio esencial sobre el poder y los posibles peligros del empoderamiento financiero. Ilumina el esfuerzo necesario para navegar por los mares de riqueza y llegar a islas de prosperidad. En última instancia, cada narrativa como la de Freeman sirve como un caleidoscopio, remodelando continuamente nuestra comprensión de la intrincada relación entre riesgo, recompensa y estrategia en el mundo de las finanzas. Al cerrar este capítulo de la Odisea financiera de Jake Freeman, vale la pena señalar que las preguntas que su historia ha suscitado no se limitan a la esfera de la inversión. Impregnan cada parte de nuestras vidas, invitándonos a cada uno de nosotros a examinar nuestras creencias y comportamientos. En última instancia, nos desafían a enfrentar la ineludible realidad del cambio como una constante, obligándonos así a evolucionar y adaptarnos al paisaje impredecible y en constante transformación de nuestro mundo. El poder de las narrativas trasciende su contexto inmediato, dando forma y moldeando actitudes, filosofías y acciones a escala macro. La narrativa de Freeman, con su complejidad inherente e interpretaciones contradictorias, posee un profundo potencial transformador. Nos impulsa a rechazar el atractivo de las respuestas fáciles y nos anima a aceptar la ambigüedad y la discordia de la experiencia humana. Los elementos perdurables de la narrativa de Freeman, una mezcla de pasión, toma de riesgos, genio y escepticismo, reflejan las experiencias vividas universales de riesgo, oportunidad, éxito y fracaso. Su viaje, por lo tanto, no trata solo del ascenso de un individuo específico desde una relativa oscuridad a una prominencia rentable, sino de que todos comprendamos y luchemos con las complejidades del incierto mundo de las finanzas. Es la multiplicidad de interpretaciones y la superposición de significados alojados en la narrativa de Freeman lo que le permite trascender su contexto inmediato y reflejar perspectivas plurales sobre la naturaleza de la estrategia de inversión, la generación de riqueza financiera, el impacto en las redes sociales y la ética del mercado. A medida que nos acercamos al crepúsculo de esta exploración iluminativa, recordamos que así como el mundo que nos rodea está en perpetuo flujo, también lo están las historias que capturan y reflejan sus innumerables matices. La narrativa de Jake Freeman, por lo tanto, no es un punto final, sino un trampolín que nos invita a interrogar el pasado, comprender el presente y dar forma a nuestro futuro compartido. Si bien las conclusiones que se pueden extraer de la historia de Freeman son tan variadas como las personas que interactúan con él, el hecho innegable es que plantea preguntas profundamente convincentes sobre la evolución de los mercados financieros en el siglo XXI. Los prometedores paisajes que exploró Freeman están plagados de numerosos desafíos, ambigüedades y posibles obstáculos. Sin embargo, es precisamente esta ambigüedad la que otorga a estas narrativas la capacidad de resonar con cada uno de nosotros en nuestra respectiva encrucijada. En esencia, la esencia de la narrativa de Freeman radica en su capacidad para provocar, desafiar e iniciar un diálogo. Al abrazar con gracia la ambigüedad, su historia nos invita a ir más allá de la comodidad de las categorizaciones binarias y enfrentar las complejidades de un mundo que se transforma dinámicamente. Hoy, el mundo observa con gran expectación, al borde de su asiento, cómo se desarrolla la saga de Jake Freeman, el niño que se atrevió a soñar y alcanzar lo imposible. Con un futuro lleno de infinitas incógnitas, desafíos y oportunidades, el viaje de descubrimiento de Freeman apenas ha comenzado. A medida que nos separamos de su narrativa en este momento, cerremos el círculo y reconozcamos nuestro viaje compartido encapsulado en su viaje personal. Reflexione sobre la historia de Jake Freeman y decida usted mismo, ¿es él el estratega arquitectónico de un orden financiero de la nueva era, o es esta historia un suceso casual, una burbuja a punto de estallar en el mercado de estrategias de inversión? Solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, con cada hito del mercado que pasa y cada nueva tendencia de inversión descubierta, su narrativa continúa informando e inspirando. Al concluir nuestra exploración de la fascinante historia de Jake Freeman, reflexionemos sobre sus implicaciones de gran alcance. ¿Es su ejemplo victorioso el presagio de una revolución en el ámbito de las inversiones financieras, moldeada por las influencias de las redes sociales y el intrigante concepto de acciones meme? ¿O es un destello en la sartén, destinado a desvanecerse en la oscuridad con el paso del tiempo? Quizás solo las páginas de tiempo puedan determinar verdaderamente el significado real de los esfuerzos de Freeman. Mientras tanto, su historia sirve como una musa convincente, instándonos a introspeccionar y desafiar nuestra comprensión de la intrincada danza entre riesgo y recompensa,
sabiduría financiera convencional y no convencional, patrones de mercado establecidos y emergentes. A medida que nos sumergimos hacia el final de nuestra exploración ampliada de la saga épica con sus fascinantes giros y vueltas, es inminente que, cualquiera que sea el resultado, el viaje meteórico de Jake Freeman desde un estudiante universitario normal a una sensación del mercado de valores se ha ganado un lugar crucial en los anales de las finanzas modernas. De ahí que la profunda vitalidad vital que ofrece la narrativa de Jake Freeman encarne el flujo y reflujo siempre cambiante de la vida y los mercados. El viaje en montaña rusa está repleto de exploraciones esclarecedoras, dramas convincentes, análisis agudos, transformaciones introspectivas y narrativas atemporales que esperan ser moldeadas y compartidas. A medida que nos acercamos a la fase final de nuestro viaje con Jake Freeman, lo invitamos a tomarse el tiempo para considerar los temas fundamentales que plantea su historia. Si bien la narración plantea preguntas importantes sobre los contornos cambiantes del mundo de la inversión financiera, su viaje simultáneamente corteja los límites borrosos entre el éxito ganado y la victoria cuestionada. Los amplios temas que surgen de la narrativa de Jake Freeman nos brindan herramientas de cuestionamiento, comprensión e interpretación. En la narrativa hay profundos contrastes, conflictos dramáticos y personajes complejos, todo ello ricamente escenificado en un contexto global incierto y en rápida evolución. Así resumido, te invitamos a sumergirte en la fuente narrativa para nutrir y enriquecer tu propio viaje en medio de las incertidumbres de los tiempos modernos. Para concluir, despidámonos de la tempestuosa historia de Freeman y extraigamos ideas significativas de su prodigioso viaje. A medida que nos alejamos de las profundidades culminantes de su convincente narrativa, somos muy conscientes de los mosaicos que componen su extraordinaria odisea. Cada fragmento del mosaico sostiene un espejo de los infinitos matices del esfuerzo humano, la dignidad, la locura y la resiliencia. Si bien nuestro viaje con Freeman puede terminar aquí, su búsqueda, su espíritu continúa inspirando, informando y provocando. Su viaje es un testimonio del colorido lienzo de posibilidades que esperan ser exploradas desde las perspectivas del mundo de las inversiones y más allá. Después de todo, la historia de la estrategia de inversión es también la historia de la vida, de los sueños, de las decisiones clave y de los momentos críticos que pueden determinar su éxito o su fracaso. Al despedirnos de nuestro protagonista, recordemos que su viaje no es un final sino un comienzo, como un faro, constantemente inspirador, iluminando nuestros caminos en el tumultuoso océano financiero. Su historia es una guía vital que traza los territorios desconocidos para darlos a conocer, recordándonos que, al final, la verdadera naturaleza de la inversión no se trata solo de acumular riqueza, sino de acumular sabiduría, caracterizada por la búsqueda incesante de descubrimiento y reinvención. Entonces, mientras cerramos el telón de nuestra inolvidable exploración de la historia Jake Freeman a través de los enérgicos mares de las finanzas, tal vez la lección más invaluable que podemos extraer de su narrativa es esta: la clave para desbloquear el intrincado rompecabezas de las finanzas no residía en las convenciones fijas del pasado, sino en la innovación de espíritu libre, la experimentación y la audaz voluntad de aventurarse en aguas inexploradas. Está claro que el poder de la narrativa de Jake Freeman emana de su inherente ambigüedad, complejidad y multivalencia. Sin embargo, al reflexionar sobre esta notable historia, recuerde que su mensaje inspirador no trata sobre los altibajos efímeros de las valoraciones del mercado. Más bien, se trata de valorar la búsqueda permanente del conocimiento, el crecimiento y el autodescubrimiento simbolizados por este extraordinario viaje. Así que aquí estamos, al final de nuestra inmersión profunda en la asombrosa historia de Jake Freeman, un joven cuya audaz aventura en el mundo de las inversiones financieras lo empujó desde la oscuridad a un escenario palpitante. Las vicisitudes del viaje de Freeman continúan resonando fuerte en los pasillos de las finanzas modernas mientras continuamos con el oído en el suelo, siempre ansiosos por el clic resonante, el significante inequívoco de la percepción obtenida, la dirección encontrada. Al bajar el telón de este viaje, recuerde que las bóvedas de la historia están repletas de narrativas muy parecidas a las de Freeman, de individuos que se esfuerzan, fracasan, triunfan y dejan huellas monumentales en las arenas del tiempo. La narrativa de Freeman plantea una invitación a explorar este tapiz compartido de experiencia humana, de esfuerzos y resultados, de pruebas, tribulaciones y triunfos. Todas las grandes narraciones suelen terminar en su comienzo, porque lo que es un final no es una forma de comienzo. Es un comienzo de interpretación, de contemplación, de introspección y, lo más importante, de acción. Esa es la belleza eterna de la narrativa, se desarrolla, se desvanece y, sin embargo, persiste, proporcionando la sustancia misma de la experiencia humana. Es al comprender estas narrativas, al comprender sus patrones, al reconocer su esencia, que navegamos por las trayectorias de nuestras propias historias. Dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. _vertical